No sé cómo os encontráis, sobre todo espiritualmente. ¿Cómo está vuestra vida? ¿Cómo estáis viviendo estos tiempos? La vida cristiana no es fácil. Esa es la realidad. Muchas veces queremos que todo vaya bien, el Señor está con nosotros y pensamos que tenemos todo un camino hecho por delante, ¿verdad? Y que no va a pasar nada. Pero esa no siempre es la realidad. Hace años tuvimos la ocasión de ir a Túnez, de visitar Túnez, y nos llevaron al desierto. Llegamos a la entrada del desierto, era ya de noche, estaba ya casi oscureciendo. Y íbamos un grupo. Y entras al desierto y tú ves tanta arena, ¿no? Esa sensación de que no hay nada, de que todo está seco. Pero de pronto hubo algo que llamó mi atención. Todo el grupo coincidió en que se cayó. Hubo un momento de silencio absoluto. Y lo que llamó mi atención es que el silencio era así, era absoluto. Yo no sé si vosotros alguna vez habéis estado por la noche despiertos, supongo que sí, ¿no? Más o menos, a ciertas horas. Siempre ruido. Te vas al campo, te vas a la playa, escuchas ruido, ya sea cantos de pájaros, ya sea el ruido de las olas. Pero en ese momento, en el desierto, silencio total. Y los creyentes muchas veces nos encontramos en ese desierto, pero el problema no es el desierto, el problema es el silencio total. Parece como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros, como si nada fuera a volver a ser igual, como si el Señor nos hubiera un poco como apartado. Y normalmente en este proceso siempre acostumbramos a mirarnos un poquito dentro y a decir, claro, si es que yo soy así, claro, si es que a lo mejor es que... Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Esto es algo que acostumbra a pasar. Pero lo cierto es que, aunque el cristiano pasemos por situaciones de sequía y no escuchemos la voz del Señor, debemos saber esperar en el Señor. Debemos saber confiar en el Señor. El Salmo 130 es un salmo que, si leéis ahí en la Biblia, en el título, pone Salmo gradual. Salmo gradual era porque eran salmos que se cantaban en el camino cuando iban hacia Jerusalén. Jerusalén estaba en alto y cogían los caminos, y era un camino de ascenso, de cercanía al templo, donde iban a adorar al Señor. Y el Salmo 130 es un salmo que nos habla de un hombre, de un creyente, que se siente en un estado de profunda desesperación. Dice así el Salmo 130, dice los primeros 2 versículos: desde lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si os dais cuenta, no es una oración normal, no es una oración corriente, no es Señor, perdóname ese pecado, perdón. Hay un clamor, hay una necesidad interior, hay algo en su ser que necesita ardientemente esa presencia del Señor que Él sabe que existe, que Él ha tocado en algún momento, pero que en ese momento Él no tiene en su interior. Su alma se encuentra en un pozo profundo, pero en un pozo seco, un pozo en el que no hay agua. Se encuentra no en la puerta del desierto como estuvimos nosotros, sino dentro, donde la sequedad es total y el silencio absoluto. Todos, hermanos, pasamos por un desierto en un momento o en otro de la vida. Si no lo has pasado porque eres joven o por 1000 cosas, lo pasarás. Es parte de la vida. Pero, ¿cómo? Es que llegamos a ese desierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué un cristiano que intenta seguir al Señor llega a ese estado? Pueden ser muchas razones, pero entre ellas tal vez
Hay quien la vida, las cosas de la vida, el querer prosperar, el querer avanzar, el preocuparse tanto del trabajo, de la casa, de los estudios, del conseguir algo en este mundo, poco a poco lo va apagando, va apartándose o apartando su mirada de donde debe estar, que es primero en las cosas del Señor. Y muchos de los creyentes, cuando se alejan del Señor, ya no vuelven a tener necesidad de volver hacia Él. Ya no tienen necesidad, se alejan y se alejan. Se meten en ese desierto y ya jamás salen. Otros, sin embargo, cuando hemos entrado en ese desierto, sentimos esa necesidad de volver al Señor. Como el salmista, él había experimentado la presencia del Señor. ¿Y cuántos de nosotros nos acordamos de nuestro primer amor? ¿No fue una explosión de vida? ¿No fue una alegría, un gozo, que no había problema que pudiera con Él? ¿Que no había dificultad que pudiera con Él? ¿No era nuestra vida como fuera? Y sin embargo, ¿era más importante la presencia del Señor en nuestra vida que todo lo demás que ocurría a nuestro alrededor? Orábamos. Y no orábamos al Señor, orábamos al Señor, a nuestro amigo que estaba a nuestro lado, que andaba con nosotros, que nos hablaba, que no era una conversación de yo te digo y digo y digo, no, era una conversación en doble sentido. Tú le hablabas al Señor, le hablábamos al Señor y el Señor nos respondía. El Espíritu Santo lo sentíamos continuamente con nosotros. Como decía antes, cada uno tiene ese proceso en el desierto y unos a veces nos hemos apartado teniendo en cuenta esa situación de que no miramos hacia el Señor y nos preocupamos excesivamente de las cosas de la vida, que no quiere decir que no nos debamos preocupar, no quiere decir que no sean importantes, pero hemos puesto el foco donde no debíamos. En otras ocasiones, tal vez dedicamos demasiado tiempo a otras cosas que nos restan el tiempo para el Señor. Nos hemos olvidado de buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que el Señor proveerá de todo lo necesario. Y claro, no tenemos tiempo, mucho que estudiar, mucho que futuro que conquistar. Y eso no somos conscientes, pero nos va apartando de dedicar tiempo al Señor. Parece como si el tiempo fuera nuestro. Y no nos damos que el tiempo, quien lo creó, no nos damos cuenta de que quien creó el tiempo fue el Señor y que Él es el dueño del tiempo. Y vuelvo a insistir en que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás nos será dado. También, muchas veces los que servimos al Señor entramos en el activismo. ¿Qué es el activismo? Servimos tanto y tanto y tanto y tanto al Señor que nos olvidamos precisamente de buscar su dirección en el servicio. Hemos cambiado la mirada hacia el Señor y saber que a quien servimos es a Él por tal vez un ego, tal vez por un deseo, una necesidad de ser alabados por los demás, de ser vistos por los demás. Hemos quitado, como Eva, el primer lugar a Dios para dárnoslo a nosotros. Muchas ocasiones, y las otras dos están muy relacionadas, están totalmente relacionadas con esta, lo que nos introdujo en el desierto fueron pecados. A veces pecados ocultos, a veces pecados de los que no somos ni conscientes, pecados internos como el orgullo, la vanidad, la lujuria. Son pecados que nadie ve, aparentemente, pero que están dentro, anidan dentro de nuestro corazón.
o esos sutiles como los celos, las envidias, las críticas, las murmuraciones, todos esos pecados que parecen que no son dañinos, van anidando en nuestro interior y poco a poco nos van apartando del Señor y nos llevan a ese desierto y posiblemente, si no ponemos remedio, a la muerte espiritual segura. Dice el Salmo 19, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Qué hace el Señor cuando tú estás en el desierto? Si tú estás ahora pasando por un momento de prueba, de dificultad, en un desierto, ¿qué está pasando en el otro lado? Nosotros tenemos la tendencia natural de ver las cosas solo desde nuestra perspectiva egoísta, desde nuestra pequeña visión que tenemos aquí, delante, no vemos más, juzgamos según nuestro juicio, pero algo de parte tendrá el Señor en todo esto. ¿Estará el Señor ahí? Vosotros sabéis que el libro de Cantar de Cantares, en la Biblia, no sé si sabéis que hay un libro que se llama así, que habla del amor de un hombre y una mujer. ¿Lo sabéis? ¿Lo habéis leído? Tenemos que leer toda la Biblia, ¿verdad? Ese libro, hay muchos teólogos a lo largo de la historia que han dicho que ese libro, su sentido, es simplemente el amor de un hombre y una mujer. Es lógico, es lo que pone, es lo que se ve. Pero otros muchos teólogos también dicen que es una alegoría de la relación de amor entre el Señor y su pueblo, entre el Señor y su iglesia. Y hay en Cantares capítulo 5, dice así a partir del versículo 2, yo dormía, dice ella, la amada, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llama, ábreme, hermosa mía, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está cubierta de rocío, mis cabellos de la humedad de la noche. Abría a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado, y tras su voz se me salió el alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Cuando nosotros estamos en ese proceso, el Señor no calla, sigue hablando, pero nosotros no estamos escuchando, estamos dormidos como la amada. Y en ese dormir tenemos necesidad del Señor, pero lo cierto es que no escuchamos su voz. Y cuando queremos salir a buscarlo, Él ya se ha ido. El amado estaba afuera, llevaba un rato. El rocío le había caído, ya no podía aguantar más. Tal vez ella, ya no era tan importante Él para ella. Tal vez, ¿qué es lo que estaría pensando Él, el amado, en ese momento? ¿Se había dormido? ¿No me había esperado? Si seguimos leyendo ese texto, veremos que luego cuando ella sale y va buscando al amado por las calles, se encuentran los guardias de la ciudad que le ponen problemas. Y es que además cuando estamos en esa situación, en ese desierto, salir no es fácil. Pero es que además tenemos al enemigo en nuestras almas que nos va a poner todos los tropiezos posibles. En ese proceso en que el Señor calla, en que el Señor se retira, nuestra fe es probada. Pero ¿qué dice la palabra? Que el justo por la fe vivirá. Quienes conocemos al Señor sabemos que es amigo, que es padre, que es madre. Pero como hemos cantado antes también, y decía hace un momento, amigo y un amigo fiel. Y yo no sé cuántos amigos tenéis vosotros, pero cuando habéis tenido un amigo o una amiga, de verdad, de estos de una amiga íntima o un amigo íntimo,
y se marcha a algún lugar, aunque sea por años, cuando vuelve, es lo mismo, es como si hubieras estado toda la vida con ella. Empiezas a hablar, a ponerte al día, pero no se nota, la amistad permanece. Y cuando un matrimonio se tiene que separar por trabajo, tiene que ir él a un lugar, ella a otro, o por cualquier situación, ¿no espera uno que el otro le sea fiel? ¿No espera el otro que no haga nada que pueda ofenderle? Ese es el tiempo de nuestra prueba. Ese es el tiempo en que nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos ser fiel al Señor. Debemos de ser fieles, permanecer fieles, porque el Señor espera que le seamos fieles. Pero ¿y si en ese proceso hemos pecado? Si en ese proceso de sequía espiritual nos ha apartado del Señor, nos hemos despistado y hemos pecado. Dice la palabra del Señor, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. El Señor es fiel, es el marido fiel que aunque la esposa le sea infiel, Él va a seguir siendo fiel porque Él no se niega a sí mismo. Él es fiel y pase lo que pase contigo, con tu corazón, con tu vida, créele, porque Él va a seguir siendo fiel, esperando tu regreso, esperando a que vuelvas a Él. Además tenemos su palabra, y su palabra es verdad. Y nosotros no andamos por sentimientos, por la fe vivirá el justo. No andamos por sentimientos, andamos por lo que debemos. Hace pocos días, una muchacha joven nos decía, es que yo no veo mal mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Hay amor, hay cariño. Es que nosotros no andamos por lo que nosotros pensamos, que creemos que está bien o está mal, sino por lo que dice su palabra. Cuando tú sales a la calle, si robas, la ley dice que va a venir la policía y te va a detener. Es un delito, está tipificado. Aunque tú necesites algo, no se te ocurre salir a la calle a robar porque sí. La ley del Señor es igual. Lo que es pecado, me parezca a mí bien o no me parezca bien. Y el permanecer fieles es parte, hermanos, de lo que el Señor desea y quiere de nosotros. Pero mirad cómo sigue el salmista. Dice, ya es una palabra cariñosa para llamar al Señor, como el que dice Dani, Miri, Anita, una palabra cariñosa. Está hablando con un amigo. Él está en ese pozo profundo de desesperación y ahora dice, ya, si miras mis pecados, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El proceso de volver al Señor, como decía antes y como vimos en la amada, no es fácil, es difícil. Muchas veces en ese proceso nos desesperamos. Es difícil, hermanos. Ahí necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos a ese que nos consuela, nos anima, nos motiva, nos guía. Intentamos volver al Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero has tenido una prueba difícil, has pasado un desierto grande y ahora el Espíritu Santo empieza a mover algo dentro de ti. Tú sientes necesidad de buscar al Señor, pero hay tal frialdad, no puedes, no encuentras la forma de acercarte al Señor, no encuentras la forma de que esa relación vuelva a ser
lo que era. Porque te vas acercando al Señor y te topas con tu pecado, con tu maldad, con lo que tú eres, con cómo tú eres, con tu orgullo. Y encima miras hacia atrás y dices, madre mía, ¿sí de dónde vengo? De este desierto. Y si en ese desierto he metido la pata encima, ¿qué te puedo decir yo a ti, Señor? ¿Qué puedo decirte yo a ti de nuevo? ¿Te ves a ti mismo y solo puedes ver suciedad? Pero dice el versículo 3, dice, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Te ves indigno, pero es normal, es natural. Vosotros aquí en Andalucía tenemos mucho sol. Qué bonito es ahora salir, si hubiera sol, no, ahora estaba nublado, ¿verdad? Salir, que el sol te toque, sientes una sensación agradable, ¿verdad? ¿Qué pasa si es el sol tan agradable y tan necesario para nosotros? Tú te acercas, tú te pudieras acercar, tuvieras una nave y pudieras acercarte. Según te acercas, te quemas. Y llegará un momento que ni con mucho cerca, o sea, ni con mucho lejos, quiero decir, a una distancia gigante, te habrías desintegrado. La santidad del Señor es así. Él es santo, es puro. Es normal que si tú quieres volver al Señor te veas indigno, porque es que Él es puro. Y nosotros somos pecadores, estamos llenos de maldad, somos peores de lo que imaginamos muchas veces. Ese es el momento en el que necesitamos confiar en el Señor Jesús. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ese momento, hermano, si hay pecado, si has pecado, si estás saliendo de un desierto, sea cual sea tu situación, solo podemos hacer una cosa. Es confiar en la cruz de Cristo, es confiar en el sacrificio de Jesús, es confiar en que lo que Dios hizo por nosotros se hace palpable. Y ya no me miro yo, ahora miro a Cristo, miro a la cruz, miro al Señor y soy justificado. No por mis obras, no porque tú seas mejor que nadie ni peor, porque Cristo ha pagado el precio por mí. El Señor ha pagado el precio por mí. Tenemos que aceptarlo. Para vivir una vida de victoria, para salir del desierto, para vivir una vida ascendente espiritualmente, necesitamos confiar que lo que dice la palabra del Señor, que lo que hizo Jesús en la cruz, que lo que Dios hizo para nosotros es real, es verdad. Y no hay pecado sucio en la vida que pueda llegar a hacer algo contra Dios, porque Dios es todopoderoso. Ninguno de nosotros tiene capacidad de ofender a Dios. Y dirás, hermano, eso es contrario a lo que dice la Biblia. Claro que Dios ofende, pero Él tiene dominio propio y su amor, su pasión por ti, sabiendo lo débil que eres, sabiendo todas tus dificultades, sabe que lo que tú necesitas es ser levantado. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas la guía para volver a ir a Él y recibir el perdón necesario. Sigue el salmista en ese ascenso hacia el templo para adorar y dice, espero yo en el Señor, espera mi alma. Pendiente estoy de su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la aurora. Ahora, el salmista es consciente de que el cambio solo puede venir del Señor. Estamos luchando continuamente por llevar una vida cristiana como debemos y no avanzamos, no podemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado estancados en nuestro ascenso al Señor?
No nuestro ascenso al púlpito, no nuestro ascenso a un ministerio como muchas veces pensamos nosotros, sino en nuestro ascenso a que nuestra vida no dependa de lo que sentimos, ni de las circunstancias, sino de la confianza en el Señor. Ya el salmista se da cuenta de que no puede hacer nada con sus fuerzas, solo esperar al Señor. Y nosotros solo podemos decir: Señor, ayúdame, hazme digno de ti. Entonces, ¿qué hago ahora? Estaba profundamente amargada, estaba profundamente en el desierto, con silencio de Dios, sin escuchar su voz por tiempo. Hay en mí algo que dice: tengo que volver al Señor. Me encuentro con la cruz de Cristo. Pongo mi confianza en Él. ¿Se ha solucionado todo? Es tiempo de esperar y de confiar en que el Señor seguirá trabajando en nuestra vida. En ese proceso, el Señor nos ha dado también su palabra. Y yo no tengo sentimiento para orar. No tengo casi ganas. Quiero, pero ya no siento esa cercanía. No siento la presencia del Espíritu Santo que me impulsa y me anima. Entonces empiezo a mirar su palabra. Y me encuentro un salmo, cualquier salmo. No lo voy a leer porque no veo y tengo las gafas en el bolsillo, no las voy a sacar. Pero podemos ir a este salmo. Señor, desde lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Mira, Señor, te necesito. Y veo que el salmista clama a ti, pero yo necesito eso. No lo tengo. Señor, y mira, por favor, escucha mi voz. Me siento así como el salmista. Estoy hecho polvo por dentro. Tal vez debería ser de otra manera, pero es así como yo me siento. Necesito que pongas su oído a mi súplica. Ayúdame, Señor. Tan sencillo como coger cualquier salmo, leer. Y en ese momento su palabra se hace viva, se hace real. Salta a nuestros ojos y ves que la palabra de Dios realmente está viva, que tiene poder transformador. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu ser. Y empieza a sacar de ti eso nuevo, ese renuevo. Empieza a florecer, empieza a hacer que los huesos muertos revivan, tomen carne, tomen tendones y tengan un corazón nuevo. Porque la presencia del Señor es poderosa, hermano y hermana. La presencia del Señor cambia cualquier situación. Tal vez no cuando nosotros queremos. Tal vez no queremos esperar. No queremos estar a los pies de la cruz. Pero el Señor puede cambiar cualquier situación. Sea pecado, sea soledad, sea lo que quiera que sea. No hay cosa que el poder de Dios no pueda hacer en nuestra vida. El salmista, en ese ascenso, llega ya al final de su oración y dice: espere Israel al Señor, porque con el Señor está la misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vemos cómo Él inicia su proceso clamando desde la individualidad. Cómo en ese proceso se da cuenta de la necesidad de volver al Señor y que si se pone delante de Dios y Dios mira sus pecados, si Dios mira cualquiera de nuestros pecados,
nos funde. De ahí pasa a ese tiempo de espera, de saber esperar en el Señor. Y ahora hay un cambio. Ya no habla de Él. Espere Israel en el Señor, porque con el Señor está la misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos los pecados. Ha pasado, se ha dado cuenta, el Espíritu Santo ha trabajado en Él y se ha dado cuenta de que Él no es el centro del mundo. Ha habido un cambio. Ahora ya lo importante no es Él, ahora lo importante es el pueblo, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Para nosotros, la iglesia hoy. Él se da cuenta de que su felicidad, su espiritualidad, forma parte de un pueblo más amplio. Y es importante tener en cuenta que necesitamos ser parte de la iglesia, ser parte del pueblo de Dios, preocuparnos por el hermano, saber cómo está espiritualmente, saber si está pasando por un desierto, saber acompañarlo en ese desierto, que muchas veces, en muchas ocasiones, nos olvidamos. Estamos tan centrados en nosotros, en lo que Dios quiere hacer por nosotros, con nosotros, en qué será lo que Dios va a hacer o cómo voy a acabar yo, si voy a acabar en un púlpito, voy a acabar en tal servicio o tal vez en tal empresa, que nos olvidamos de que Cristo murió por todos nosotros. Igual por ti que por mí, igual por el de nuestra derecha como por el de nuestra izquierda. Cristo pagó el mismo precio por ti, por mí, por cada uno, por el que te cae bien y por el que no, con el que te llevas mejor y con el que no tanto. Esa es la verdad. Y ese precio pagado, hermanos, tiene tanto valor que somos llamados a ser como Cristo, a tener el carácter de Cristo, a mirar a los demás con los ojos de Cristo, a hablar a los demás con los ojos del Señor. No somos nosotros el centro del universo, el centro es el Señor. Y nuestros hermanos forman parte de nuestra vida. Dice el salmista que es misericordioso el Señor, dice la Nueva Traducción Viviente, traduce: porque en el Señor hay amor inagotable. Acordémonos de Job, hombre perfecto, buena persona, todo controlado, cumplía la ley de Dios como nadie, pero el Señor lo tuvo que llevar al límite. Era tan perfecto que no fue suficiente llevarlo a los pies del desierto. Lo metió y lo hundió en la arena. ¿Entendéis la metáfora, verdad? Y tuvo que llevarlo ahí para que se diera cuenta de que la justicia de Dios está muy por encima de toda apariencia de bondad y justicia humana. La misericordia que Dios tiene contigo, la tiene con cada uno de nosotros. Su misericordia inclina su corazón a socorrernos y nos debe inclinar a nosotros a socorrer al hermano. Dice que hay abundante redención en Él. En esa espera, Él ha experimentado que el Señor cumple sus promesas, que el Señor cumple porque lo ha vivido. Y ahora puede decir: iglesia, anímate, no te preocupes mucho, ponte a los pies de Cristo. Si no tienes ganas, da igual, si no hablas, da igual, quien tiene que hablar es el Señor. Tú cállate en la presencia del Señor, escucha su voz, espera. El proceso a veces es duro, a veces no se acaba tan pronto como nosotros queremos, como tú quieres, pero te aseguro que al final
el Señor va a hacer cosas nuevas, cosas hermosas, cosas grandes, cosas preciosas, un renuevo para nuestra vida. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El Señor perdona nuestra iniquidad. Y hay unas palabras que sigue también, que vienen en el libro de Isaías, que igual que eran para ellos, son hoy para ti. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. El Señor no quiere que tú estés bien, no quiere tenerte a su lado en su presencia. El que hace nacer, ¿no hará que se dé a luz? El que levantó de los huesos muertos corazones nuevos, ¿no querrá y no hará algo nuevo en tu vida? Sí, hermano, el Señor lo va a hacer, solo espera en Él. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la palabra del Señor, la palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor es santa. Tienes que creerlo. No mires tu maldad, no mires tu iniquidad, mira la cruz de Cristo que te salvó. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando estamos pasando por tiempos de sequía espiritual, hemos de recordar, hermano, examínate a ti mismo. Examinemos a nosotros mismos. Y sea cual sea nuestra situación, no cedamos ante la tentación y el pecado. Recordemos que vivimos por fe y no por sentimientos, y que el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos y acompañarnos. Alimentémonos de su palabra, oremos con su palabra. En momentos de sequía espiritual necesitamos poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, confiar en Él y esperar su restauración completa en nuestra vida.